¿Alguna vez te has quedado mirando la pantalla esperando un mensaje que nunca llega y has sentido como algo dentro de ti empieza a colapsar lentamente? No es solo silencio, es una presión invisible que te aprieta el pecho, es tu mente creando historias, preguntas, dudas, escenarios que no existen, pero que se sienten completamente reales. Y lo peor es que no puedes simplemente apagarlo. Cuanto más intentas calmarte, más fuerte se vuelve el ruido. Es como intentar detener una ola con las manos, y la ola no para, y tú sigues ahí, mirando la pantalla, esperando algo que quizás nunca llega. Empiezas a pensar si dijiste algo mal, si fuiste demasiado, si no fuiste suficiente, si esa persona ya no siente lo mismo. Lo ves en visto y no responde, o responde horas después con una sola palabra. Fría, distante, como si la conversación le pesara. Y tú llevas todo ese tiempo construyendo escenarios en tu cabeza en uno peor que el otro. Cada minuto que pasa sin respuesta es un minuto más que tu mente usa para inventar razones, para buscar culpables, para convencerte de que algo está mal. Y sin darte cuenta, no estás viviendo, estás reaccionando. Estás atrapado en una tormenta que no viene del mundo, viene de ti, de esa parte de ti que no sabe esperar, que no sabe estar en la incertidumbre sin construir castillos de ansiedad encima de ella. Ahí es donde empieza todo. Ahí es donde la mayoría pierde el control. No en los grandes problemas, no en las crisis visibles, no en los momentos que todo el mundo reconocería como difíciles, sino en los pequeños detalles cotidianos. Un mensaje ignorado en una respuesta fría. Un tono que cambia de un día para otro sin que nadie te explique por qué. Una distancia que aparece de la nada y que tu mente convierte inmediatamente en evidencia de algo terrible. Y lo más peligroso no es lo que hacen los demás, es lo que tú haces con eso. Es la velocidad con la que tu mente toma un dato pequeño y construye una catástrofe completa. Tu mente no se queda quieta. Analiza, repite, exagera. Convierte un silencio en rechazo, una pausa en abandono, una simple demora en una historia completa de pérdida. Revisas la conversación entera buscando el momento exacto en que todo cambió. Analizas cada palabra, cada tono, cada hora entre mensaje y respuesta. Buscas pistas donde quizás no hay nada. Interpretas el doble tic azul como una declaración. Interpretas el ok sin punto como distancia. Interpretas cada cosa, porque tu mente necesita una explicación, y como no la tiene, la inventa. Y mientras más piensas, más te hundes. Porque cada pensamiento alimenta al siguiente. Cada suposición genera una nueva pregunta. Cada pregunta sin respuesta genera más ansiedad. Es un círculo del que nadie te enseñó a salir. Esto no es amor. Esto no es conexión profunda ni sensibilidad extrema. Esto es algo mucho más incómodo que nadie te enseñó a ver. Es falta de control interno. Nadie te enseñó a gestionar esto. Nadie te enseñó a estar bien cuando no te responden, a no depender de una notificación para sentirte suficiente, a encontrar calma dentro de ti en lugar de buscarla constantemente en los demás. Creciste aprendiendo que la tranquilidad venía de afuera, que si todo estaba bien con la otra persona, tú estabas bien, que si había silencio, algo andaba mal. Y ahora pagas el precio de esa enseñanza cada vez que alguien tarda en responderte. Y aquí está lo peligroso. Crees que el problema es lo que pasa afuera. Crees que si esa persona respondiera más rápido, si el tono cambiara, si la distancia desapareciera, si todo volviera a ser como antes, tú estarías bien. Crees que la solución está en ellos. Pero eso no es el problema real. Eso es solo la superficie. Todavía no has entendido qué es lo que realmente te está destruyendo por dentro. Y mientras no lo entiendas, va a seguir pasando con esta persona, con la siguiente, con cualquiera que entre en tu vida y tarde un poco más de lo que esperabas en escribirte. Porque lo que te está destruyendo no es el silencio de la otra persona, es lo que tú haces mientras esperas, es la película que construyes en esos minutos, en esas horas. Es la forma en que te abandonas a ti mismo mientras buscas señales en alguien más cada vez que revisas el teléfono por 10ª vez. Cada vez que imaginas lo peor sin tener ninguna prueba real. Cada vez que necesitas una respuesta para sentirte tranquilo, para sentirte válido, para sentirte suficiente, estás cediendo algo que no debería depender de nadie.
tu propio equilibrio, tu propia paz. Y todavía no sabes del todo por qué te pasa esto. La mayoría de las personas vive así, permanentemente pendiente de señales externas, esperando validación, buscando respuestas donde no las hay. Te dejan en visto y pierdes el día entero. Cambian el tono y tú cambias también. Te vuelves más ansioso, más cauteloso, más pequeño. Se tardan horas en responder y empiezas a imaginar conversaciones que no han ocurrido, decisiones que nadie ha tomado, finales que nadie ha escrito todavía. Y cada vez que haces eso, te alejas más de ti mismo. Te conviertes en alguien que vive para ser elegido en lugar de alguien que elige. Y eso lo cambia todo. Porque cuando necesitas ser elegido, empiezas a modificarte. Empiezas a calcular lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices. Justificas el silencio porque no quieres parecer exigente. Justificas la falta de respeto porque tienes miedo de perder lo poco que sientes que tienes. Justificas la ausencia porque prefieres eso a enfrentar la posibilidad de que realmente se hayan ido. Empiezas a explicar de más, a dar de más, a hablar de más, intentando recuperar algo que quizás nunca estuvo tan estable como creías. Y todo eso te rompe lentamente, no de golpe, no de manera dramática, sino como una erosión constante que un día te deja sin forma, sin saber exactamente cuándo perdiste el hilo de ti mismo. Y llega un punto donde ya no sabes por qué te sientes mal. Solo sabes que algo dentro de ti no está en paz. Que hay una tensión que no desaparece, aunque todo parezca estar bien. Que algo se fue rompiendo tan despacio que ni lo notaste. Que llevas demasiado tiempo dependiendo de algo que no controlas para sentirte entero. Y lo más doloroso es que ni siquiera puedes señalar el momento exacto en que empezó. Simplemente un día te das cuenta de que ya no recuerdas cómo estar tranquilo sin necesitar algo de afuera. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. No en el otro no en lo que hace o deja de hacer, no en el mensaje que no llega o en el tono que cambió. El verdadero problema está en que construiste tu estabilidad sobre algo que no te pertenece, sobre la atención de alguien más, sobre su disponibilidad, sobre su forma de responderte. Y cuando eso falla, y en algún momento siempre falla, tú te caes con ello. Porque lo que te está pasando no es debilidad en el sentido que crees. No es que seas demasiado sensible, ni que exageres, ni que seas difícil. Es que nadie te enseñó a construir estabilidad desde adentro. Nadie te mostró cómo estar bien sin necesitar que alguien más confirme que todo está bien. Nadie te dio las herramientas para quedarte tranquilo en la incertidumbre, para no interpretar el silencio como rechazo, para no convertir una demora en una sentencia. Y eso tiene raíces más profundas de lo que parece. Raíces que van mucho más allá de esta persona o de esta situación concreta. Porque lo que crees que necesitas no es lo que realmente te falta. Crees que necesitas que respondan más rápido. Crees que necesitas más claridad de su parte, más presencia, más señales de que todo está bien. Pero eso no es lo que te falta. Lo que te falta es algo que no puede darte nadie más. Y mientras sigas buscándolo afuera, seguirás en este ciclo. Seguirás revisando el teléfono. Seguirás construyendo películas. Seguirás cediendo tu paz cada vez que alguien tarde un poco más de lo esperado. Y lo peor es que todavía no sabes por qué te pasa esto. No. De verdad. ¿Crees que sí, crees que es porque te importa demasiado, porque amas fuerte, porque eres intenso, porque tienes miedo al abandono? Y puede que haya algo de verdad en todo eso. Pero no es la razón de fondo. La razón real es más incómoda que todo eso. Es algo que llevas contigo a todas partes. Algo que no cambia, aunque cambie la persona, aunque cambie la relación, aunque cambie la situación. Algo que seguirá ahí hasta que decidas mirarlo de frente. Porque lo que realmente te está destruyendo no es lo que crees. Y entenderlo cambia todo. Y aquí es donde todo cambia de verdad, porque hasta ahora has visto el problema, has sentido el peso, has reconocido el caos que vive dentro de ti cuando alguien no responde, cuando el tono cambia, cuando el silencio se alarga más de lo que puedes soportar. Pero reconocerlo no es suficiente. Si no haces algo distinto con lo que reconoces, vas a repetir lo mismo una y otra vez, con la misma persona o con otra diferente, porque el patrón no está afuera, está dentro de ti, y lo llevas contigo a cada conversación,
a cada relación, a cada silencio que no sabes sostener. Y mientras no lo veas con claridad, seguirás chocando contra la misma pared con distintas personas. El verdadero trabajo empieza cuando decides no seguir reaccionando igual. Cuando decides que esta vez no vas a correr detrás de una respuesta, que esta vez no vas a llenar el vacío con ansiedad, que esta vez no vas a escribir ese mensaje que ya sabes que no deberías escribir, que esta vez no vas a traicionarte solo para sentirte un poco más tranquilo durante 5 minutos, porque esa tranquilidad dura poco. Muy poco, en el precio que pagas por ella es enorme. Cada vez que cedes, te convences un poco más de que no puedes resistir, y esa convicción se vuelve tu cárcel. Y no es fácil, porque tu mente está acostumbrada a reaccionar. Está entrenada para buscar alivio inmediato, para resolver la incomodidad lo más rápido posible, para escapar del silencio como si fuera una amenaza real, pero no lo es. El peligro no es el silencio. El peligro no es la espera. El peligro no es la incertidumbre. El peligro real es lo que haces para evitar todo eso, porque cada vez que huyes de la incomodidad, le enseñas a tu mente que no puedes manejarla y tu mente te cree. Y la próxima vez que sientas esa presión, el impulso de huir va a ser todavía más fuerte. Piensa en ese momento exacto. Ves que te dejó en visto. Pasan minutos, luego 1 hora, luego 2. Revisas otra vez por si acaso nada han, y sientes como algo dentro de ti empieza a moverse. Una incomodidad leve al principio, luego inquietud, luego ansiedad, luego ese impulso conocido de hacer algo, cualquier cosa, para romper ese silencio, al mandar otro mensaje, preguntar si está bien, buscar una excusa para volver a aparecer, hacer cualquier cosa que justifique romper la espera. Y en ese momento exacto, en ese espacio entre el impulso y la acción, está todo. Ahí es donde se decide quién eres. Ahí es donde se construye o se destruye tu carácter. Ese momento es clave, porque ahí no estás reaccionando al mundo. Estás reaccionando a tu propia incomodidad, a tu propio miedo, a tu propia necesidad de control sobre algo que no puedes controlar. Y si no aprendes a sostener esa incomodidad sin huir de ella, vas a hacer lo mismo siempre con esta persona, con la siguiente, con cualquiera que entre en tu vida y no se comporte exactamente como necesitas que se comporte para sentirte bien. El problema no cambia de persona, te sigue a ti. El estoicismo entra justo ahí, no para eliminar lo que sientes, no para convertirte en alguien frío que no se afecta por nada, sino para enseñarte a sostener lo que sientes sin perder el control, a quedarte en ese espacio incómodo sin intentar llenarlo con acción impulsiva, a observar la tormenta sin correr a taparla, a mirar el impulso directamente a los ojos y elegir no seguirlo. Porque la tormenta no desaparece cuando huyes de ella, solo te persigue con más fuerza, y cada vez que huyes, le das más poder. Cada vez que reaccionas sin pensar, te vuelves predecible, y cuando eres predecible frente a tus propios impulsos, pierdes algo fundamental. No poder frente a la otra persona, poder frente a ti mismo, porque ya sabes cómo va a terminar, ya sabes que vas a ceder, ya sabes que no vas a resistir, y esa certeza te debilita más que cualquier silencio. En cambio, el respeto propio se construye exactamente en el momento opuesto, cuando sientes el impulso y no lo sigues, cuando sientes la ansiedad y no actúas, cuando quieres escribir y decides esperar. Ese pequeño momento, invisible para todos, menos para ti, cambia algo adentro, algo que se acumula, algo que con el tiempo se convierte en una versión de ti que no reconocías antes. Al principio duele mucho porque te quedas con la incomodidad sin anestesia, con la duda sin resolución, con el vacío sin llenarlo, sin distracción sin respuesta, sin el alivio rápido al que estabas acostumbrado. Y eso es difícil de sostener cuando toda tu vida aprendiste que la incomodidad era algo que había que eliminar cuanto antes. Pero ese dolor es distinto al que conoces. No es el dolor de depender de alguien que no está, es el dolor de crecer, de romperte de una manera que te hace más entero, porque por primera vez no estás huyendo de ti mismo, te estás quedando presente en consciente, y eso, aunque duela,
te hace más fuerte de lo que imaginas. La mayoría no soporta ese momento. Prefiere escribir, prefiere insistir, prefiere obtener una respuesta aunque sea fría, aunque sea un monosílabo, antes que enfrentarse al silencio interior. Pero cada vez que hace eso, refuerza algo peligroso. La idea de que no puede estar bien sola, de que necesita algo externo para calmarse, de que la paz es algo que viene de afuera, y esa idea la encierra, la hace dependiente de algo que nunca va a poder controlar del todo. En cambio, cuando decides no reaccionar, empiezas a construir algo nuevo. Empiezas a demostrarte que puedes sostenerte, que puedes sentir ansiedad sin desmoronarte, que puedes estar en la incertidumbre sin perderte en ella. Y esa demostración, repetida en el tiempo, reescribe lo que crees de ti mismo. Eso es estabilidad real, no la que depende de que todo vaya bien. No la que existe solo cuando hay respuesta, cuando hay presencia, cuando hay certeza, sino la que existe incluso cuando no sabes qué está pasando, incluso cuando el silencio se alarga, incluso cuando algo en ti quiere correr y tú decides quedarte quieto. Porque la verdad es esta: nunca vas a tener control total sobre lo que hacen los demás. Nunca vas a poder evitar completamente la incertidumbre, pero sí puedes decidir cómo te mueves dentro de ella. Puedes elegir no interpretar cada silencio como rechazo. Puedes elegir no asumir lo peor sin evidencia real. Puedes elegir no convertir cada pausa en una historia que todavía nadie ha escrito. Y ese entrenamiento se construye con repetición, no en los grandes momentos, en los pequeños. Cada vez que eliges no revisar el teléfono, por X vez, fortaleces ese músculo. Cada vez que sientes el impulso de escribir y decides esperar, te haces más resistente. Cada vez que te quedas en el silencio sin llenarlo de ansiedad, te haces más libre. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. El mismo mensaje que antes te generaba una espiral de pensamientos, ahora solo lo notas. El mismo silencio que antes te desestabilizaba completamente, ahora pasa sin arrastrarte. No porque ya no te importe, sino porque ya no dependes de eso para sentirte bien contigo mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Y eso transforma completamente cómo te relacionas con los demás. Porque dejas de actuar desde la necesidad, dejas de buscar validación constante, dejas de intentar controlar la percepción de la otra persona con cada palabra que dices. Empiezas a actuar desde otro lugar. Desde la calma, desde el respeto propio, desde la claridad de alguien que sabe lo que vale, sin necesitar que nadie se lo confirme. Y eso se siente, porque cuando alguien no depende, no presiona, no insiste, no persigue, simplemente está. Y si la otra persona responde, bien. Y si no responde, también, porque su estabilidad no vive en la respuesta de nadie, vive en sí mismo. Pero más allá de las relaciones, lo que realmente cambia es cómo te sientes contigo mismo en los momentos de silencio. En los momentos donde antes colapsabas, dejas de depender de señales externas para saber si estás bien. Dejas de preguntarte si hiciste algo mal cada vez que alguien cambia su actitud. Dejas de buscar en la mirada de otro la confirmación de tu propio valor. Empiezas a confiar más en ti, en tu forma de actuar, en tu criterio, en tu presencia, y eso elimina una parte enorme de la ansiedad que cargabas sin saber que tú mismo la estabas generando. Porque no toda ansiedad viene del mundo, mucha viene de cómo interpretas el mundo. Y cuando cambias eso, cambias tu experiencia completa de estar vivo. Siguen pasando cosas, siguen existiendo silencios, siguen existiendo personas que se alejan sin explicación, que cambian el tono sin razón aparente, que un día están y al otro no están. Eso no desaparece. El mundo no se vuelve más predecible ni más amable. Pero ya no te destruyen igual, porque ya no te abandonas a ti mismo cuando eso ocurre. Antes, cuando alguien se alejaba, tú también te alejabas de ti. Te perdías en la espera, en la interpretación, en el miedo. Ahora, cuando alguien se aleja, tú te quedas contigo, estable, sin colapsar. Y esa es la diferencia más grande entre la persona que eras y la persona que estás construyendo con cada pequeña decisión invisible. Llega un punto, si realmente haces este trabajo, donde lo notas con una claridad
que no esperabas. Lo que antes te desestabilizaba, ahora lo observas desde otro lugar. Lo que antes te hacía reaccionar en segundos, ahora pasa frente a ti sin arrastrarte. Lo que antes te consumía días enteros de ansiedad y de historias inventadas, ahora pasa sin destruirte. Y en ese momento entiendes algo que lo cambia todo. Que nunca fue el mensaje, nunca fue la otra persona, nunca fue el silencio, eras tú, mente. Tu forma de reaccionar, tu necesidad de control sobre lo que no podías controlar. Y ahora también eres tú, pero diferente, más fuerte, más estable, más libre. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste tú.